Jorge Martín Frías, gracias por acompañarnos en OK Diario. Muchas gracias a vosotros. ¿Cómo ha molestado al dictador Maduro el documento de 300 cargos y parlamentarios europeos y iberoamericanos del Foro Madrid? ¿Qué dicen en ese documento? Y supongo que será un halago que le haya molestado a un personaje como Maduro. Todo lo que sea que a Maduro le moleste o le incomode, para nosotros son medallas en la solapa. Bueno, ese es un comunicado que nace de Foro Madrid, en el cual en más de 300 parlamentarios de 28 naciones, lo que afirman es que no van a reconocer ni legitimar el fraude electoral que ha cometido el régimen corrupto y asesino de Nicolás Maduro, ¿no? Y además hemos logrado también juntar a fuerzas políticas tanto de Europa como de Iberoamérica. Y en el caso de Europa, además, es importante destacar ahí la capacidad que ha tenido Vox, de acuerdo a lo que siempre decía Santiago Abascal, el presidente, cuando se cambió de grupo, nosotros cambiamos de grupo del ECR a Patriotas por Europa, pero seguimos teniendo esa relación bilateral y especial con el ECR. Y este documento, este comunicado es la prueba de ello, porque como se ve, cualquiera que lo vea verá que firman todos los diputados del Parlamento Europeo de Fratelli d'Italia, así como de algunas otras delegaciones del ECR y, como no, muchas delegaciones de Patriotas por Europa. Todas las diputados europeos de Fidesz, del grupo húngaro de Viktor Orbán, así como otras, ¿no? Y eso demuestra también la capacidad de Vox de aunar a formaciones políticas y parlamentarios políticos distintos en favor de la soberanía, de los derechos y de la libertad de las naciones, y por supuesto todos nuestros hermanos iberoamericanos que hay de todos los países, desde Brasil a Chile, y a los cuales desde aquí agradecemos todo su compromiso permanente, porque además quiero aprovechar la oportunidad que me das, que este es un comunicado, pero este es un comunicado que es la constatación de todo el trabajo que se hace continuamente y en el cual todas esas personas, todos esos parlamentarios en sus naciones están siempre trabajando a favor de estas causas, ¿no? Y por tanto también todo el reconocimiento sobre todo para ellos. Ha sido un fraude previsible, pero escandaloso al final, ¿no? Lo de Venezuela. Sí, ha sido nosotros de hecho en otro comunicado que sacamos el lunes 22, dijimos lo que iba a pasar, que se iba a cometer un fraude electoral masivo. También decíamos que la movilización masiva que estaba teniendo lugar bajo el heroico liderazgo de María Corina Machado iba a complicar las cosas al régimen, pero que el fraude estaba programado. Eso se cumplió al dedillo, igual que también otro vídeo que sacó en su momento Santiago Abascal, en el cual él afirmaba que, a pesar del fraude electoral, Venezuela iba a entrar en una nueva etapa. Y Venezuela ha entrado en una nueva etapa. Evidentemente hay un fraude que es un fraude tan bestial que les va a ser muy difícil sostenerlo. Porque no estamos hablando, si hubiese 2 puntos de diferencia, pues tal vez se podían apañar, incluso algunos de los socios que ellos siempre se han tenido, ¿no? Sí. Incluso el Grupo de Puebla está dividido. Sí. Pues esos socios, algunos habrían dicho, bueno, pero claro, es que el fraude es tan bestial, es tan esto que es imposible taparlo, lo cual a su vez me lleva también aquí en este caso a pedir que el señor Feijóo no tenga miedo a decir abiertamente que lo que está sucediendo es un fraude electoral. Porque he leído a la que venía para acá un tuit suyo en el que hablaba 2 días después y después de los resultados que nos adelantó ayer María Corina Machado, en el cual les decía, con el 76% de los votos que nosotros tenemos escrutado, nosotros hemos ganado, y dice, y aún más, con el 24% restante que no tenemos acceso, aunque fueran todos a favor del régimen, el régimen habría perdido. Y aún así, el señor Feijóo, a 2 días después, hoy ha puesto un tuit en el que habla del probable fraude electoral. Lo que hay que hacer es llamar las cosas por su nombre y sin miedo. Y en segundo paso también, al PSOE no dejar de presionarle para que hable del fraude, del cual además ellos son cómplices. No podemos olvidar que Zapatero es del Partido Socialista Obrero Español. Hay algunos que se piensan que de repente Zapatero, anda, que Zapatero es del PSOE. Como con esto no de 2 PSOEs, ¿no? Zapatero lleva en el PSOE siempre. Zapatero
De hecho, no olvidemos que además que Zapatero, si usted lo recuerda, jugó un papel clave incluso en la campaña electoral del 23J. O sea, Zapatero es Sánchez, Sánchez es Zapatero. Por tanto, quien realmente esté por la causa venezolana lo que debe hacer es romper todo tipo de acuerdo o posible acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español. Porque si no lo hace, todo aquel que esté con el PSOE es cómplice de todo lo que está pasando en Venezuela. La respuesta del PP es floja. En otros países hay países que claramente han hablado ya de fraude, incluso el régimen ya ha decidido romper relaciones, expulsar a diplomáticos, el gobierno español calla, han pasado 48 horas y está callado, y la respuesta del PP, en su opinión, es floja. La respuesta del PP, en mi opinión, es floja e incoherente, porque, insisto, si efectivamente creen eso, lo que debe hacer para empezar es hablar de fraude electoral, ni probable ni nada, fraude electoral. En segundo lugar, romper todo acuerdo con el PSOE a nivel nacional y en Europa. Porque mucha gente no lo sabrá, pero una semana antes el Partido Popular, junto con el PSOE, los Verdes y The Left es el grupo en el Parlamento Europeo en el que entre otros partidos está Bildu y otra serie de formaciones políticas que no solo defienden a Maduro, sino que defienden a todos los regímenes totalitarios de izquierda. Con todos ellos se repartieron las presidencias y vicepresidencias de las distintas comisiones de Bruselas. Y esas comisiones, esas vicepresidencias, las obtuvo The Left, igual que el PSOE, con los votos del Partido Popular Europeo y del Partido Popular Español. Por tanto, si realmente se cree en la causa venezolana, o es más, en la causa de la libertad, y en estos tiempos que lo que hace falta sobre todo es firmeza y claridad moral, lo que tiene que hacer, insisto, es romper radicalmente todo tipo de relación. Y no olvidemos, insisto, que en The Left está formaciones como Bildu, que por cierto, mandó observadores electorales invitados por el régimen. Claro, las elecciones han sido un fraude, estaba cantado que iban a ser un fraude, el fraude es descarado por la diferencia precisamente de votos que conocemos, pero han sido, digamos, pueden ser la espoleta. Estamos viendo en las últimas horas cómo la gente está harta y ha perdido todo y ha perdido incluso el miedo. Están derribando estatuas de Hugo Chávez, muere el miedo y muere el mito también, ¿no? ¿Ha servido cuanto menos las elecciones para eso y solo caerá por la fuerza un régimen como el de Maduro? ¿Solo pueden caer por la fuerza? Bueno, esperemos que no lleve a que haya un derramamiento de sangre, ¿no? Para que se dé lugar ese camino un poco a la reconquista de la libertad y de la soberanía que les han arrebatado. Pero yo creo que obviamente nunca ha estado tan cerca de acariciar esa libertad el pueblo venezolano como ahora, porque no han perdido el miedo. Recordemos también, yo creo que fue en el 18 o el 17, todos recordamos aquellas especies de manifestaciones también que eran sobre todo de estudiantes, que mataron estudiantes. Y con todo ya, a ver, la gente ya fue muy valiente, incluso en la propia campaña y pre-campaña electoral, que salían a apoyar a María Corina Machado y a Edmundo González, el candidato. Y no tenían miedo, con las caras al descubierto, que es que, a ver, ahí está el SEBIN, ahí está, usted ha trabajado también en Cuba y conoce muy bien cómo funciona todo eso, por tanto, esto no es ninguna broma, cómo operan. Y no han tenido miedo a ir a cara descubierta. E incluso había otros, seguro que usted recordará un vídeo de una marcha de Maduro que era con motoristas, y pararon a un motorista y decía, no, yo estoy aquí, pero porque me han pagado $5, yo voy a votar a María Corina. Eso hace 5 años era impensable por el miedo, ¿no? Y de hecho, ahora lo estamos viendo, está habiendo arrestos. Hay que estar muy preocupados y hay que mantenerse muy firmes en la presión internacional. Porque, por ejemplo, ahora mismo, ayer también sabemos que han echado han cortado relaciones diplomáticas con Argentina, Perú, Chile, si no me equivoco. Y bueno, no hay que olvidar que también hay
hay algunos venezolanos que están ahí en esas embajadas y que vamos a ver qué va a pasar con ellos. Sí, se ha intentado saltar, por ejemplo, la residencia del embajador argentino, donde hay algunos asesores de Mariano Corina Machado refugiados allí. Ahí está, y bueno, pues entonces tenemos que estar muy alerta. Es fundamental la presión internacional, es decir, que los venezolanos que solo tienen sus manos y la presión en la calle para vencer al régimen se sientan respaldados por el mundo y que el mundo no acepte el fraude de Maduro. Yo creo que sí que se deben de sentir bastante respaldados por el mundo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Creo que hay que hacer todavía mucho más. Y sobre todo lo que hay que ser es constantes. Porque claro, aquí también pasa lo de siempre, ¿no? Esto es como el éxito es de todos, ¿no? Y la derrota no tiene padre, ¿no? Ha habido momentos que el pueblo venezolano, incluso la propia María Corina Machado, ha estado sola. Otros hemos estado siempre acompañando y ayudando. Pero todas las naciones, los partidos políticos de bien, deben estar apoyando constantemente, porque esto pasa, que es lamentable, que lo mismo pasa un mes y ya la gente se lo olvida, ¿no? Y hay que estar ahí arropándoles. Ayer estaba intervine en un diálogo, ¿no? Y decían, oye, pero es que esta presión internacional no ayuda. Bueno, sí ayuda. De hecho, gracias a la presión internacional, pues por ejemplo están esos venezolanos ahora mismo en la embajada argentina, ¿no? Gracias a la presión internacional el régimen se siente más vigilado. Evidentemente, la clave en gran parte es el ejército, que es el que está manteniendo al tirano. Pero si marcamos, insisto, o sea, lo que no podemos esperar es que haciendo lo mismo que se ha hecho siempre cambien las cosas. Por eso insisto, y no es por ser pesado con el Partido Popular, pero por eso insisto en que hay que romper todo con el PSOE y con todos los partidos que dan aires a ellos, pero vamos, aquí a nivel internacional, todos los partidos que estamos que tenemos unos principios anclados en las ideas de la libertad, de la soberanía, de los derechos individuales, de la dignidad de la persona, de la prosperidad, del libre mercado, deben romper todo tipo de diálogo, pero digo aquí en Alemania, en todas las naciones, con todos esos partidos, porque claro, esto responde también a esa farsa, por decirlo de algún modo, de que aquí al final el comunismo y la izquierda ha logrado que hasta que las tenemos todavía presentes dando lecciones y marcando agendas políticas, cuando son ideologías que solo han traído miseria, pobreza, hambre y asesinatos. Estamos más cerca que nunca, decía, del fin del chavismo y del fin de Maduro, ¿cree? Yo creo que sí. Yo honestamente creo que, insisto, se abre una nueva etapa. Se abre una nueva etapa. Es verdad que todavía hay un escenario internacional en el que todavía hay muchos actores. Estados Unidos está con un pato cojo, ¿no? Bueno, sí. Y en este caso, en fin, con un presidente que se retiró porque no estaba en condiciones, pero que está en funciones, por decirlo de algún modo. Con un proceso electoral que en noviembre, por tanto, ahí hay unas elecciones que son muy importantes. Con una Unión Europea que acaba de tomar un mandato y que de momento el mandato de la Comisión es inquietante y preocupante. Por tanto, y desde luego los actores claves que están sujetando todo esto es Irán, China y Rusia y el narcotráfico de las organizaciones criminales. Porque claro, Venezuela ni siquiera es capaz de controlarla el señor Maduro. El señor Maduro, para controlarla, tiene que hablar con el resto, por decirlo de algún modo, de las familias, ¿no? Sí. Pero yo sí que estoy esperanzado porque, por un lado, la movilización, la esperanza y el ansia de libertad ha roto todas las barreras del régimen asesino y corrupto. Lo estamos viendo en las calles y eso no va a frenar. Y yo creo que si el pueblo venezolano sigue en la calle plantando batalla y, insisto, no deja de sentir el aliento internacional y a su vez todos los actores que estamos en el ámbito de las ideas o que defendemos una serie de ideas y que tenemos una serie de convicciones actuamos correctamente, yo creo que como decía Santiago Abascal, el régimen asesino y corrupto tiene los días contados y está en tiempo de descuento. La llegada de Trump, de que si gana las elecciones, como todo indica, en enero, ¿cómo podría cambiar
precisamente el futuro si sigue entonces el dictador? Bueno, yo creo que si llega Trump mi impresión es que va a haber cambios en la política exterior americana en todos los órdenes, tanto en lo que se refiere al Pacífico, en lo que se refiere a Rusia, Ucrania, y en lo que se refiere a todo el espacio del Atlántico, el cual Estados Unidos había descuidado bastante. Y yo tengo la impresión, por lo que estudio y leo, y por las conversaciones que tenemos también con socios de disenso, ¿no? Con otros series think tanks, es que, claro, para empezar, a ellos, sus mayores amenazas más cercanas vienen del Atlántico. Y el fenómeno de la inmigración viene de ahí. Por tanto, yo creo que con Trump lo que se puede esperar es firmeza y que Maduro, si no ha caído ya, o sea, yo si fuera Maduro votaría a Kamala sin lugar a dudas. Jorge Martí Frías, muchísimas gracias por habernos acompañado en OK Diario. Ojalá sea así. Ojalá estemos ante el final de la tragedia de Venezuela, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, porque está en ese punto quizá de esta historia en el que está más cerca que nunca, posible final, y si no, si cae en la desesperanza definitivamente el pueblo venezolano, nos vamos a los 60 años del castrismo, probablemente. Si es ahora casi o nunca, le pregunto. Nunca hay que caer en la desolación, ¿no? Sí. Pero yo diría que en la vida siempre hay oportunidades y trenes que pasan y que luego uno nunca sabe cuándo van a volver a pasar. Y yo creo que estamos en uno de esos momentos de la historia en los que si el régimen no cae, se va a consolidar por lo menos una década más o un par de décadas. Por eso insisto en que es muy importante que todos, y por supuesto no hay que dejar de señalar al PSOE, al Grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo, a Cuba, a Nicaragua, y nunca olvidarnos de que ahora hay que estar con el pueblo venezolano. Cuando logremos que Maduro caiga, que caerá, pues hay que poner el foco en Cuba y después en Nicaragua. Pero no podemos estarnos quietos, porque aparte sería estúpido pensar que nada de eso nos afecta. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en OK Diario. A vosotros, ha sido un placer. Gracias.